Muy bien. Por favor, venga. Por cierto, ¿J por qué? Pues mira, no lo sé, porque empezó como diminutivo de Juan Antonio, empezó Juanan, de Juanan pasó a JA, estamos en la J ahora mismo. No sé ¡Jo! El próximo no sé es cuánto más se puede Bayona, cortar. ¿no? Bueno, te decía, el punto de inflexión, ¿cuándo se marca en tu vida? Ese momento a partir del cual hay un cambio. Antes del orfanato, después del orfanato, cuando tienes 15 años, a lo mejor hay algún cambio en tu vida que no, digamos, no aparece en la biografía oficial, pero que tú sabes que ese es el punto de inflexión. Hombre, yo creo que la primera vez que fui al cine, que es el primer recuerdo que tengo en mi vida, ya marcó un poco hacia dónde iban a ir los tiros de la película. ¿Te acuerdas de la primera vez que fuiste al cine en tu vida? Yo recuerdo que el primer recuerdo que tengo en mi vida es un plano de una película. ¿Qué plano es ese? Pues es el plano en el que aparece Christopher Reeve vestido de Superman volando. Y yo tendría 3, 4 años y era el Cine Urgell de Barcelona y bueno, se me quedó grabado la imagen de Superman volando y a partir de ahí yo recuerdo que intentaba hacer cine de alguna manera, lo típico que en las esquinas de las libretas vas haciendo animación y pasas las hojas y ves, pues ahí ya hay como una intención de hacer cine, ¿no? O sea, el J. Bayona de hoy ya estaba, ¿no? En el Sí. niño que fuiste. Es que yo no tengo una impresión de haber cambiado. Es decir, yo no tengo un momento, un recuerdo de decir, voy a ser director de cine. O sea, siempre estuvo ahí. Yo recuerdo momentos muy concretos, ¿no? Que para mí, en mi formación, son muy importantes y algunos son muy simples. Es decir, el primer día que viene mi padre con una revista de cine a casa, yo alucino porque hay una revista entera solo de cine. ¿Y cuánto tiempo hace que sabes que te vas a ganar la vida siendo director de cine? Pues supongo que cuando... Bueno, es que para mí no había otra opción. Pues yo cuando llegué a la escuela de cine hice la entrevista para entrar. Yo dije, si me cogéis, acabaremos antes. Es decir, Si no, volveré. Claro, hay un punto que cuando estás en la escuela de cine eres muy arrogante. Y está bien que lo sea. Quieres destrozar todo el sistema, quieres cambiarlo todo. Luego, a medida que vas avanzando, te calmas un poco y te das cuenta que las cosas se pueden cambiar, pero de otra manera, ¿no? Pero cuando estás en la escuela de cine, abominas de todo lo que se hace y quieres cambiar el mundo. ¿Tú crees que te recuerdan los profesores como, sí, uy, aquel chico tremendo que quería ponernos patas arriba? ¿O no? ¿Has dejado huella en la escuela? Yo era el típico que siempre levantaba la mano para hacer preguntas. Yo debería ser bastante impertinente en la escuela. ¿Y se te ha pasado? Sí, ahora se me ha pasado un poco, sí. Ahora ya no levanto la mano, intento enterarme de otra manera. Decías que no eres consciente de haber cambiado, que pues siempre te ves a ti mismo ahora igual que hace unos años. Pero seguro que sí has observado en los demás que te miran distinto. Sí, eso me pasó un poquito con el orfanato, pero duró poquito. Que aquello que entras en un restaurante y te das cuenta que la gente te mira y luego ya afortunadamente la gente se olvida. Los directores en ese sentido no somos tan mediáticos. Y no sé, decía Woody Allen que a él le parecía que estaba bien, que él le sacaba ciertas comodidades una vez te acostumbrabas. Yo realmente no es algo en lo que me haya parado a pensar mucho. No lo vivo todavía como un problema. También es porque intento mantenerme al margen de lo mediático, ¿no? Hay un punto ahí ya de que aquí está el director y luego la persona pues intenta estar fuera de esa, en la medida que le dejan. Bueno, pero habrá alfombra roja, ¿no? Ya ha habido alfombra roja en tu vida, ya ha habido ovaciones de 10 minutos en tu vida, eso debe marcar forzosamente un cambio, ¿no? Cuando se pone toda una platea de pie aplaudiendo 10 minutos, como te ocurrió en su momento, de pronto imagino que miras y dices, no, es que soy yo, ¿no? O es la película que yo he dirigido. Esos momentos son una satisfacción, pero son sobre todo un alivio más que una satisfacción. Es decir, en el cine yo siempre recuerdo que el tesoro está en el viaje y realmente uno disfruta del proceso de hacer una película y más el director que tiene muchas etapas por el camino, ¿no? Y cuando quemas una y ya te sientes cansado de esa, afortunadamente pasas de pantalla y haces otra cosa, ¿no? Y el estreno es una más de esas. Realmente la alfombra roja es 1 o 2 días, no dura más. Hemos estado trabajando en esta película 4 años, en esta última, y la alfombra roja, pues por ahora llevo 3.
Pero gordas. 3 gordas, pero nada comparado con momentos o recuerdos concretos que haya podido tener el rodaje. Ha sido, yo me considero muy afortunado, pero también considero que hemos trabajado todos muy duro para estar aquí. Lo importante ha sido como el viaje a Ítaca, ¿eh? Lo importante es el camino, no llegar. Lo importante siempre es el viaje, lo importante siempre es el recorrido, porque luego puede ser que el recorrido no te lleve donde tú esperes, y eso sería muy decepcionante. Y cuando, como es tu caso, Jota, estás 4 años preparando una película antes de empezar el rodaje, ¿puede ocurrir que llegues al momento de la verdad, al momento del rodaje, y que decidas cambios sobre la marcha? Bueno, eso es bueno que pase. Es decir, el momento más importante cuando haces una película es cuando tienes la cámara y el actor. Es decir, es la primera vez que ves la película, es la primera vez que ves el vestuario, ves el decorado y ves la interpretación. Y todo el proceso anterior a ese momento forma parte de la decisión que tomes. Si eso implica cambiar por completo los esquemas, es parte del proceso natural. Yo no tengo miedo a cambiar en el último momento, porque todo el trabajo anterior me ha llevado a esa decisión. ¿Qué nos hubiéramos perdido si hubieras tenido miedo al cambio? A veces es un buen ejercicio intelectual, ¿no? Mirar atrás y decir, menos mal que entonces, aquel día, suerte que... ¿no? Es que el no cambiar, el estar... para mí es sinónimo de estar agarrotado. Es decir, una película no es un storyboard filmado. Tú llegas al set y tienes que hacer que eso viva. Y eso implica el cambio, eso implica la parte de la espontaneidad, la parte de la frescura, la parte de la vida que se mete en la película. Y además, como leitmotiv de la vida, también es un tema que te interesa, porque de alguna forma, cuando viene esa ola que cambia la vida de tus últimos protagonistas, en segundos, en apenas unos segundos, la vida es otra cosa distinta y hay que empezar a funcionar en base a una realidad nueva, ¿no? Claro, o sea, la dramaturgia se basa en una base de ideas inconscientes, son ideas en el subconsciente de la gente, ¿no? Es decir, la gente necesita el cambio, necesita cambiar de pantalla, es decir, el drama avanza en círculos y al final de cada círculo siempre hay una crisis de la que cuando se sale en un estado más maduro, ¿no? Claro. No hay que tener miedo al cambio, el cambio es una oportunidad de mejorar. O sea, tú ves venir una ola. Ajá. ¿Y qué haces? Evidentemente te asustas. El cambio da miedo siempre, pero incluso los cambios buenos dan miedo. Es decir, cuando había la famosa frase del conquistador que se va a América, tiene que dejar atrás, tiene que dejar de ver de atrás en la orilla, la isla o la costa de la que se aleja, ¿no? Y ahí, pues ahí da miedo, ¿no? Alejarse y dejar de ver la orilla y mirar hacia adelante. Pero esa forma parte también de lo excitante de este trabajo. Cuando eliges una película, inconscientemente estás eligiendo un cambio en tu vida. No quieres rodar la misma película porque eso no es interesante. Y para J. Bayona, ¿qué sería la costa de su vida? Quiero decir, ¿en qué momento tienes la percepción de haber dejado ahí la costa tranquila y que te estás despidiendo de algo para cambiar, para ir a una realidad distinta? ¿Con la primera película, quizá, o antes? Yo creo que en general cuando uno mira hacia adelante mira a lo desconocido, a lo que no sabe hacer. Y esta parte excitante del juego. Si lo sabes hacer, ¿para qué lo haces? No tiene mucha gracia eso. Pero hay personas que hacen una y otra vez lo mismo. Hay gente que pinta el mismo cuadro, hay directores que dirigen la misma película. Bueno, es una forma de estar en la vida. Hay entrevistadores que hacen la misma pregunta. Es decir, evidentemente porque siempre tienes que estar tú en el resultado final, pero la manera de exponerlo y de conseguirlo ha de ser diferente. Yo me reconozco en las 2 películas que he hecho, yo veo ahí donde está mi debilidad, mi personalidad. Decía Truffaut que el cine es un poco la mezcla de lo que has vivido, lo que te gustaría vivir y lo que te da miedo vivir. Yo me veo ahí y lo que quiero por eso, cada vez que hago una película, es complicarme un poco la vida, porque si no, no tiene
es la chispa de la vida, ¿no? ¿Y ahora tienes miedo a lo próximo, Jota, o no? Porque ahora tienes que pararte, ¿no? Supongo, y ver por dónde sigues. ¿Ya hay una historia en la cabeza o no? ¿Esperando? Hay historias, no sé si es el momento oportuno, porque no es solo que tengas una historia, es que sea el momento oportuno de contar esa historia. Yo quizá tengo historias que creo que es bueno que pasen unos años antes de que las afronte y están por ahí esperando que sea el momento. ¿Estás esperando que una historia duerma en tu cerebro, ¿cuánto? ¿Un lustro? ¿8 años? Lo que sea necesario, lo que sea necesario. ¿Y si cambias mientras tanto? Pero, ¿Y si ya no te interesa? Pues entonces es que no merecía la pena hacer la película. Yo creo que soy consciente de lo que estoy preparado a hacer y en este momento yo hay historias que prefiero que pase el tiempo antes de abordarlas y por el camino encontrar otra historia que me parezca interesante para abordar en este momento. Es un poco complicado porque además cuando uno decide hacer una película no es una cuestión racional, no es algo que haga uno como si se trazara un plan, es algo siempre instintivo, o sea, el instinto siempre es lo que te mueve a hacer las cosas. Deduzco que te gusta buscarte los límites. Es decir, esto ya lo sé hacer, vamos a ver qué aprendo de nuevo, ¿no? Claro, decir, o sea, saber pisar terreno desconocido, ¿no? Es decir, una ficción te ha de llevar a contarte cosas que no sepas, porque si no, no es interesante. ¿Y cuando te imaginaste que ibas a dirigir la puesta en escena de un tsunami, te llegaste a plantear, ¿esto no voy a saber hacerlo? ¿Esto en nuestro país no se ha hecho? ¿Esto es un cambio cualitativo en el cine español? Bueno, evidentemente hay un riesgo en hacer algo que no ha hecho nunca nadie, pero yo no lo veo como algo que me dé miedo, yo al revés. Para mí había algo de excitante en afrontar no solo yo, sino un equipo de mucha gente, algo que no había hecho antes nadie en este país. Pero eso no es la razón por la que yo hice la película. Las razones por las que hace uno una película siempre van más allá de la historia que está contando. Y evidentemente esa historia tenía muchas razones más importantes que no las técnicas. Pero todas las películas tienes que encontrarte de su lado, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando, ¿no? Hay directores que siempre cuentan la misma película de manera diferente, porque en el fondo lo que están contando siempre se están contando a sí mismos. Y ahí es donde te encuentras tú, también, sin ser tampoco muy crípticos ni muy pretenciosos, tú lo que haces es buscar en el trabajo que eliges encontrarte de alguna manera. Si te fijas en las dos películas que he hecho, claro, hay un proceso de hacerse mayor, de maduración, y hay un momento de enfrentarse al momento en el que las cosas cambian de manera definitiva y cómo nos enfrentamos a eso y cómo nos afecta. Además de creer en ti, que es obvio que lo hacías, ¿cuántos más tienen que creer en uno para poder hacer una película como la última? O sea, realmente uno tiene que creer en uno mismo para poder arrastrar a los demás. Y si uno cree lo suficiente, es fácil que los demás se suban al carro, ¿no? Yo ayer por la noche estaba viendo Leones de Arabia y el momento que Lorenz decide atacar Damasco por tierra y dice, si me consigues 50 hombres, arrastraremos 500 más. Pues es un poco eso, es decir, hay que tener un sueño, hay que estar convencido de que uno lo va a conseguir, sobre todo en una profesión tan difícil como esta, uno no puede permitir dudar. Pero después uno tiene que tener los pies en el suelo constantemente y saber que uno es en función de los demás también. ¿Y a la edad que tienes, que aún es poca? Pocas películas he hecho. Bien. Si se mide por las películas, pocas, porque son dos, pero bueno. ¿Has llegado ya al convencimiento de que no hay nada imposible? Porque normalmente eso en la vida llega cuando eres bastante más mayor de lo que es J. Bayona. Yo creo que en el cine no hay nada imposible. Cuando uno crece, pues y viendo las películas, y no sé quién decía, si se puede imaginar, se puede rodar. Entonces en el cine no hay nada imposible. De hecho, está bien que no haya nada imposible en el cine, porque en el fondo no hay mejor reflejo de la utopía que la propia ficción. Es decir, el hecho de hacer películas te permite la posibilidad de cambiar a la gente. ¿Te cambia más el éxito o el fracaso?
Yo creo que el éxito y el fracaso son importantes siempre y son necesarios, las dos cosas. Para eso debes tener algún fracaso en el inventario personal, ¿lo tienes? Sí, sí, sí. Afortunadamente no muy importante, pero he tenido pequeños fracasos con los que he aprendido muchísimo más de lo que de los éxitos. Se aprende siempre mucho más de un fracaso que de un éxito. Eso siempre... Eso que se entiende habitualmente como lo que da carta de naturaleza a alguien pues, que se ha hecho mayor en el trabajo que ha escogido, en el oficio, la profesionalidad. Es que a mí aún me cuesta todavía creerme que soy director de cine, ¿eh? A mí cuando me preguntan ¿a qué te dedicas? Ahora ya empiezo a decir, soy director de cine. Pero lo dices así como bajito, bueno, soy Sí, director, soy director de cine, ¿no? Es como que todavía no te lo crees y está bien no creérselo. Claro. Está bien porque no es nada ser director de cine. ¿Qué significa ser director de cine? O sea, es que es como cuando fui a la carrera y me decían, tienes un título. Bueno, ¿y qué haces con ese título? Pues se lo das a tu madre, porque es que otra cosa no puedes hacer con un título, nadie te va a dar un trabajo. ¿Lo tiene tu madre en el salón de casa, el título? Mi madre tiene todos los reconocimientos que me han dado, se los doy a ella, porque realmente es a quien más ilusión le hace. Y evidentemente también es quien más se lo merece. Y cuando salen nombres muy importantes del cine mundial que todos tenemos en la cabeza y dicen Juan Antonio Bayona, el nuevo tal, ¿no? Y aparecen esos grandes nombres del cine internacional, ¿te sientes reconocido o todavía también te extrañas? Hay un punto ahí de que tienes que ver, por un lado, el halago, que supone que te comparan con algún otro director, o pues eso es un halago, ¿no? Si es gente a la que tú admiras, pues eso está muy bien, ¿no? Pero por otro lado, todo es muy... Es algo... Son palabras que es muy fácil que el viento se las lleve fácilmente, es muy del momento, ¿no? Qué suerte, ¿verdad? Hay mucha suerte. ¿Se gana esa suerte? ¿Se pelea? ¿Se busca? Se trabaja. Se trabaja. Yo es que disfruto trabajando y trabajo bastante. Trabajo bastante, vamos, que no paro normalmente, pero me considero un afortunado. Oye, ¿y cuando conoces a alguien que has admirado profundamente, cuya obra te conoces perfectamente y de pronto la vida te lo ha puesto delante, te estrecha la mano, seguro que eso ha dado pie a muchas circunstancias curiosas, ¿no? Sí, bueno, es parte del momento afortunado en el que estás y creces conociendo a alguien, siguiendo una trayectoria y de golpe, no solo eso, sino que es alucinante encontrarte a esa persona y decir, me encanta lo que haces. Y ahí ya te quedas un poco como descolocado completamente. ¿Y nunca te ha pasado lo contrario? Que haya supuesto la caída de los dioses, ¿no? Conocer a alguien que habías seguido y admirado profundamente y de pronto encontrarte ante un perfil que como individuo te ha resultado poco interesante. Hombre, yo esas situaciones las intentas evitar. Yo recuerdo subirme a un ascensor y estaba Polanski dentro y vamos, no me atreví ni a decirle a qué piso iba, porque me decepcionara. Dices tú que yo admiro demasiado a este hombre como para que me decepcione y me cambie los esquemas completamente. O sea, la forma de preservar la memoria o la admiración es no conocer en realidad lo que me estás diciendo, bueno, ¿eh? En un ascensor un poco puedes profundizar, entonces prefiero no profundizar ahí. ¿De qué fuentes has bebido? Bueno, de un montón. O sea, uno crece aprendiendo un poco en base a lo que lee, a lo que vive, a lo que ve en la pantalla y un poco lo pasa por la batidora, ¿no? Por su filtro, ¿no? Y intenta expresarlo de manera personal. Y luego, ¿cómo se consigue ser distinto? Es decir, ¿dónde está la mirada singular que tiene Juan Antonio Bayona? Porque seguramente ahí reside el éxito, ¿no? Yo creo que... No lo sé. Es decir, hay gente que me pregunta, cuando diriges a un actor, ¿cómo haces para...? No lo sé. O sea, yo creo que hay un momento muy, muy, muy excitante, que es cuando tienes el actor y la cámara delante y tienes que conseguir lo que quieres. Y se consigue. Y el momento en que lo consigues, viniendo de un paso en el que lo que tienes por delante es desconocido, es muy... La recompensa es muy grande. Hay en tu biografía alguien que dijo una vez, usted no vale para esto, porque casi todos los grandes que yo he conocido dentro de todos los ámbitos tienen
una persona en el currículum que en lugar de animarle en su momento y de olfatear la genialidad que tenía delante, pensó y dijo exactamente lo contrario. Mira, no hay nada que me pueda motivar más que alguien que se me ponga delante y me diga, no vas a ser capaz de hacerlo. Porque eso saca, vamos... O sea, de la que no puedes... Vamos, o sea, pero eso en general en mi vida, ¿eh? O sea, desde pequeño. Me encantan las cosas imposibles. Ahora entiendo lo del tsunami, claro. La historia te debió motivar muchísimo, pero es que además pensar cómo se puede llevar esto al cine. Yo recuerdo una conversación con un amigo de toda la vida, un colega de toda la vida, que hablando de que me iba a apuntar a la escuela de cine, me dio una colleja y me dijo que tenía muchos pájaros en la cabeza. Y mi reacción a eso fue de extrañeza, de pensar, ¿cómo puede este tío dudar de que no voy a dedicarme a lo que me voy a dedicar? O sea, es que yo siempre lo tenía muy claro. Yo quiero que dirijas, Jota. Que dirija Que dirijas la situación. la situación, ¿no eres el director? ¿Pero hacia qué género? Hacia la realidad. Yo estoy pensando cómo acabaría esto. Uy, ya estás dirigiendo. ¿Quieres acabarlo tú como...? Yo si acabase esto, lo acabaría con un plano, con un contraplano. Ahora teníamos que levantarnos y salir. Pues mira, acabamos. Sí, me levanto igual. Pero acabamos con un plano de este lado. ¿De todos? Sí, O sea, yo me levanto. Nosotros levantamos, entonces ya Sí, hay un vengo plano aquí. ya pinchado allí. ¿Sí? ¿Nos besamos? Nos besamos ¿Y ahora? y nos vamos cada uno por un lado. Hacia allá. Pues venga. Y cortamos.